Bueno, entonces un cordial saludo para todos. Inicialmente nos encontramos en la Sala Política, Derecho y Desarrollo Rural del primer Simposio Internacional y cuarto Simposio Nacional de Desarrollo Rural, Agroecología, Sostenibilidad, Territorios del Buen Vivir. Es un espacio académico que abre la Universidad Nacional Abierta a Distancia desde la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente CADMA, bajo la coordinación del Nodo Especializado de Conocimiento, Espacios Rurales CIER, la Organización de Grupos de Investigación CASAO, INYUMACISO, Tecnogénesis, Centro de Investigación, Agricultura, Biotecnología, CIAP, COVIDES, GIGAS, JICAGAF, Agroforestería, Biodiversidad Tropical y Nodo Especializado de Conocimiento en Derechos Humanos y Cultura de Paz. Así damos inicio a la jornada de ponencias que se da en 5 salas simultáneas vía Zoom, con el desarrollo y el apoyo de la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico GIDT, el Sistema de Gestión de Investigación, sello editorial de la UNAD y la ECADMA. Daremos inicio a la primera ponencia denominada Territorio y Productividad en Ganadería Bovina de la Sabana Inundable de Casanare, a cargo de la doctora María del Rosario Díaz Olaya, de la Universidad UNAD. Entonces, adelante. Muchas gracias, doctora Paola. Un saludo muy especial a los asistentes. Un agradecimiento por participar y escuchar pues lo que tengo para comentarles. Espérate que no me pasa. Bueno, la investigación corresponde a la línea de investigación Desarrollo Rural, Desarrollo Sostenible y Competitividad. Apunta a las 2 líneas de investigación. Ese es mi perfil. Este es una investigación que hice en un postdoctorado que estoy haciendo en metodología de la investigación en la sustentabilidad. Quiero mostrarles pues la tesis y lo que se concluyó en la investigación, que es el conocimiento del microterritorio, en este caso llamado sabana inundable, como un factor de competitividad para mejorar los indicadores productivos del sistema de producción de ganadería bovina. Aquí quiero mostrarles lo que miran en verde es la zona de la Orinoquía, ¿sí? La zona de la Orinoquía está conformada por 4 departamentos, Meta, Bichada, Casanare y Arauca, ¿sí? Aquí ustedes miran en la parte derecha que hay la cordillera oriental, que va hasta Venezuela, ¿sí? Se comparte. Bueno, ¿por qué es importante justificar el microterritorio? Bueno, aquí miramos, Colombia actualmente tiene 18 millones de hectáreas en sabanas. De esas sabanas, el 90% está en la Orinoquía, en la región de la Orinoquía, la que les mostré. Y el 71% de todo el agua de los pantanos está ubicada en la zona de la Orinoquía, en la región de la Orinoquía. Y la Orinoquía está entre los 8 ecosistemas a nivel mundial estratégicos en recursos naturales, ¿sí? Esas sabanas de Colombia están compuestas por paisajes, ¿sí? Un paisaje de sabana ondulado disectada, un paisaje de sabana plana y un paisaje de sabana inundable. Esos paisajes tienen una dinámica natural del ecosistema donde comparten el uso, el suelo y el espacio con sistemas productivos como la agricultura, la ganadería, la explotación de hidrocarburos, ¿sí? Vamos a referirnos a la sabana inundable, que la sabana inundable tiene una dinámica ecológica particular basada en el recurso hídrico, que tiene que ver con el cambio bioclimático de los periodos de inundación y sequía, ¿sí? Aquí miramos nosotros los 4 departamentos, están divididos por el río Meta y son ecosistemas diferentes, ¿sí? Aquí miramos Arauca y Casanare lo compone la sabana inundable, mientras que Meta y Bichada es la altillanura, ¿sí? O es una sabana con altura. Entre los dos está el río Meta, ¿sí? Entonces, digamos que Arauca y Casanare es un hueco lleno de agua, en su mayoría, en el 85% de su superficie. Ya te dieron los privilegios. Todo, sí, pero no le han dado a Edwin. Por favor, los micrófonos. Y
metimos en la ¿Pueden sala y cerrar esta los vez micrófonos, por hace favor? 20 minutos antes y nada que ingresan a esta sala. ¿Pueden cerrar los Pero es micrófonos, por Está favor? ingresando Eddy. la de Buen Vivir. Sí, buen vivir, la que termina en 6. Por favor, nos colabora con el micrófono. Sí, es que me Sí, están Dame ahí un está momento que él. ya voy a cerrarlos. Y ahí están ellos, pero que no ha entrado nadie. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, bueno, aquí lo que les quería decir Eso es es lo que que me están diciendo entre los ellos. Por eso dos, me llamaron que porque no ha ingresado nadie. entre los 4 Venga, Martica, ya departamentos empezó Marta Montenegro. Ya, está el bien río pueda, adelante. Meta, y el río Meta, pues cuando se inunda, todo el agua le cae a este ecosistema de Arauca y Casanare, ¿sí? Si ustedes miran la cordillera, entonces todo el agua producida en las cordilleras cae en el hueco que forma Arauca y Casanare, ¿sí? Y el río Meta, cuando se inunda, también cae en este hueco. Es decir, si no estuviera este hueco, Colombia se inundaría, ¿sí? Entonces esa es una de las funciones que tiene la sabana inundable. Esa sabana inundable no está sino en los departamentos de Arauca y Casanare. El 69% del departamento de Casanare, que es lo de la investigación que les quiero exponer, son humedales temporales, por eso hay un periodo de sequía y un periodo de inundación. Y también Casanare se ha encontrado entre el segundo y tercer puesto de producción a nivel nacional de ganado bovino. Por eso es muy importante conocer el microterritorio llamado sabana inundable para poder establecer los parámetros productivos. Esto es Casanare, este es el pedacito de la cordillera oriental, este es un pedacito de montaña y el 85% del departamento es sabana inundable. Es un hueco que recoge el agua. Aquí miramos los dos paisajes. Esta es la altillanura, así es como se mira el Meta y el Bichada, los departamentos. Y así es como se mira Arauca y Casanare. Son dos ecosistemas y dos paisajes diferentes. Aunque son llanos orientales y son zonas ganaderas, el manejo animal debe ser diferente. No se puede exportar ni importar manejos tecnificados que no correspondan al ecosistema. Aquí miramos lo que les decía. Mira toda el agua que recoge Arauca y Casanare. Acá está Meta y Bichada. Por eso no todas las labores culturales y la parte tecnológica la podemos traer del Meta hacia Arauca y Casanare. ¿Qué buscó o qué quiso hacer la investigación? Resignificar el conocimiento del microterritorio como un factor de competitividad. ¿Qué significa eso? Validar el manejo actual del ganado bovino. Es un ganado que ha existido en Casanare desde la época de la conquista. Sin embargo, no ha hecho mayor contaminación, mayor intervención al paisaje de sabana inundable. Ellos se han mantenido en armonía el sistema de producción. Solamente que aunque han estado más de 400 años y se ha desarrollado una raza criolla como es el ganado criollo casanareño, pues este sistema productivo no tiene buenos indicadores. Por eso se requiere valorar. Por favor, nos colaboran con el audio. Están ingresando, están abriendo los micrófonos. Continúa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Ese microterritorio que les expliqué allá tiene unas condiciones especiales. Entonces, sin embargo, así se ha mantenido 400 años, sin intervenir de manera agresiva el ecosistema. Se ha mantenido en simbiosis amigable el sistema de producción bovina con la sabana inundable. Entonces, pero ese sistema de producción no tiene indicadores productivos que se resalten. Por eso se está identificando las interacciones que hay entre esa sabana inundable, la población humana, el ganado bovino, la productividad y la conservación, con el fin de establecer principios dialécticos para determinar si este conocimiento de las interacciones nos pueden mejorar esos indicadores. Ese es el planteamiento del problema, pues es un departamento ganadero que ha ocupado el segundo y el tercer puesto a nivel nacional en la cría bovina, en la ceba y en el doble propósito también. Pero el 85% es ese ecosistema de sabana inundable, con baja competitividad
y un manejo tradicional que aunque se relaciona con un impacto negativo, en el caso de Casanare no ha tenido ese impacto. Entonces se busca ubicar esas interacciones para poder establecer un método de producción que incremente los indicadores productivos partiendo de la dialéctica territorial como un factor de competitividad. La dialéctica territorial es una serie de interacciones que hay entre los recursos, entre ellos, entre la población humana y su cultura, el desarrollo de la cultura llanera, los cuentos, las anécdotas, entre los recursos naturales, entre la flora nativa, la fauna nativa, reptiles, aves, migratorias, ¿sí? Todas esas interacciones es lo que denominamos dialéctica territorial, que ha surgido alrededor del ecosistema de la sabana inundable. Entonces, ¿cuál es el objetivo central de la investigación? Evaluar la relación que existe entre ese ecosistema y la producción ancestral del ganado bovino y determinar si la dialéctica territorial se puede convertir en un factor de competitividad para el mejoramiento de los indicadores productivos conservando el ecosistema. Esto lo hacemos con estos objetivos específicos: describir las características básicas de la sabana inundable, identificar las actividades de producción de ganado bovino que se han venido desarrollando durante décadas y establecer si la dialéctica territorial es un aspecto que influencia ese desempeño para poder mejorar los indicadores. Es un estudio descriptivo, de alcance descriptivo, cualitativo, utilizando las técnicas de recolección de información de estudio de caso. Se encuestaron 3 productores de los 8 municipios de sabana inundable que posee el departamento y el método Delphi con una entrevista a 10 expertos en todo el tema de la sostenibilidad en sabana inundable. Revisión bibliográfica, mesas de trabajo, conversatorio de los flujos hidrobiológicos y la validación de las prácticas de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos. Con 3 fases que ya les expliqué cuáles eran. Este fue el marco teórico, existe mucha documentación en el estudio de lo que es la sabana inundable por estas instituciones. Los fundamentos filosóficos, pues lo que tiene que ver para encontrar la respuesta a esas interacciones. Actividades sostenibles se han venido haciendo, se busca validarlas para incrementar el desempeño y crear el método, un método que vamos a llamar de producción-conservación, ¿sí? Al hacer la caracterización de la sabana inundable, se identificó que esta sabana inundable está compuesta por 3 paisajes, ¿no? Bancos y banquetas, que son sectores con mayor altura, ¿sí? Acá donde no se llena tanto de agua. Bajos o bajíos, como lo dicen en Venezuela, es una pendiente mayor, son suelos impermeables con tendencia al encharcamiento donde se puede almacenar agua para el verano. Y los esteros son humedales de alto valor ecológico, tiene mayor capacidad de mantener agua en verano o manejar las sequías. Conocer estos componentes es importante porque nos va a dar la línea para poder realizar las labores de manejo del ganado y hacer los mejoramientos tecnológicos que correspondan al ecosistema. Así permanecen las especies durante 8 meses del año, ¿sí? Y cuando hay este paisaje también tiene servicios ecosistémicos porque hay aves migratorias que fomentan el turismo. Aquí el año pasado llegaron más de 6 millones de personas a mirar las aves migratorias, reptiles, anfibios. Hay muchísimo potencial unido a la ganadería para hacer turismo de naturaleza. Y este es el fundamento de lo que se estudió de la dialéctica territorial, ¿sí? Es conocer la estructura de la sabana inundable para poder hacer rotación de potreros y poder hacer labores de manejo animal que corresponda a la fisiografía y a la parte agroecológica de cada uno de estos componentes para poder aprovechar las épocas de escasez de agua y de comida y poder potencializar mejor la producción. Como les decía, es un regulador biológico porque hay muchísimas especies que se pueden, hay muchas especies anfibias, reptiles, aves, peces que se pueden utilizar en la seguridad alimentaria de las poblaciones,
un regulador hidrológico, porque como les contaba, si ese hueco no estuviera, Colombia se inundaría con los excesos de agua. Y un regulador ecológico, porque también sirve de corredores biológicos de especies migratorias. Muchas especies que vienen de Australia y de Europa, aquí hacen su reproducción. Y aquí tenemos los dos paisajes, ¿sí? Este paisaje en invierno, la sabana inundable, y este paisaje en verano, ¿sí? Hay que conocerlo para poder aprovechar la biomasa y poder establecer actividades y labores de manejo que incrementen los indicadores productivos. A nivel filosófico, estas son las teorías: la teoría crítica, la teoría de Habermas, de la acción comunicativa, la teoría constructivista, la teoría sociohistórica y cultural de Vygotsky, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Son las teorías que nos sustentan por qué no debemos cambiar el ecosistema y no es correcto que adaptemos el ecosistema a nuestras necesidades porque estamos importando tecnologías de otros paisajes. Tenemos que desarrollar, porque estas teorías nos explican las interacciones que existen entre la población, la cultura, la microflora, la seguridad alimentaria, los recursos naturales y sobre todo el mantenimiento del ecosistema, que es un regulador hidrobiológico a nivel mundial. Con esto, con este sustento y la socialización que se le hace a los productores, quienes ya han aprendido a trabajar con este ambiente, pero hay que incrementar los indicadores para que la ganadería tenga un mejor desempeño productivo. Entonces, con esto estamos justificando que la investigación sí nos da un soporte filosófico de sustento y nos da la posibilidad de validar las prácticas ancestrales y un ajuste del manejo técnico tradicional para mejorar esos indicadores productivos. Y eso se comprobó el incremento de la competitividad también, utilizando el método de producción-conservación en contra de ganadería extensiva o ganadería semi-intensiva, ¿sí? Como se venía manejando anteriormente. Aquí pues simplemente es mostrarles el cumplimiento de los objetivos de la investigación, la caracterización de la sabana, el objetivo 1, la identificación de las actividades del manejo ancestral, el objetivo 2, se confirmó, se validó con estas técnicas de recolección de información y se identificó los principios filosóficos, que es la base para hacer la acción participativa con los productores, y la validación de estas interacciones a nivel de buenas prácticas que deben ser ajustadas a las prácticas que se vienen haciendo específicamente en esos paisajes. Entonces, con eso sí estamos comprobando que la dialéctica territorial es un factor de competitividad. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora Marta. Entonces, María Rosario, a partir de este momento asignamos un espacio para las preguntas relacionadas con tan importante ponencia. Entonces, por favor, si quieren, habilitan micrófono o si gustan pueden dejar la inquietud escrita en el chat, que con gusto en este espacio la leeremos. Bueno, nos vamos alistando para la siguiente ponencia. Muchas gracias, doctora. Quedo a la espera entonces. Disculpa, hay una pregunta en el chat. Bueno, por acá tenemos una pregunta de Martín Muñoz. Muchísimas gracias. Cordial saludo. ¿Nos podrían mencionar algunos indicadores de producción? Sí, en la de producción tradicional nosotros tenemos, por ejemplo, tasas de natalidad del 30, del 25, 20 al 30%, ¿sí? Con el establecimiento de bloques multinutricionales energéticos, pero siguiendo la dinámica de los flujos de agua, de los bancos, los esteros, en qué momento se les suministra. Se obtuvo un 16% más de ese aumento en la tasa de natalidad. También los intervalos entre partos son más de 600 días entre uno y otro, y tenemos tasas de mortalidad en jóvenes de más del 10%, ¿sí? Esos son los indicadores en sabana inundable que se están tratando de mejorar.
Por eso es que hablaba de que los indicadores son bajos, pero se están haciendo ejercicios, no solamente por parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, sino por USAID, Riqueza Natural, WWF, la conservación y la naturaleza. Existen muchas organizaciones a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel latinoamericano que vienen adelantando ejercicios en el ecosistema de sabana inundable, porque como les comentaba, es un ecosistema muy importante para el mantenimiento del flujo hidrobiológico del agua, para mantener, evitar las inundaciones y también para proteger la fauna y la flora migratoria, ¿sí? Que es la base de, en este momento, que nosotros fuimos un departamento productor de hidrocarburos, de petróleo, y ahorita pues estamos ya, antes de la pandemia, pues ya veníamos en una crisis por la baja del petróleo y la baja del dólar, y ya estábamos haciendo recambios a nivel productivo, y una parte, por ejemplo, en la pandemia, la exportación de ganado desde Casanare es un departamento que le ha apuntado para que el sector pecuario no haya tenido tanta problemática como han tenido otros sectores, ¿sí? Y seguimos exportando ganado. Y se está buscando, porque también existe política pública alrededor de la Orinoquía, que es un ecosistema estratégico a nivel mundial y a nivel nacional. Y pues el departamento también, si son como técnicos o como formadores de técnicos o formadores de formadores, tenemos también que socializar y sensibilizar que la dialéctica territorial es muy importante, no solamente en las luchas por el territorio, sino en las luchas por el incremento de la productividad. En el caso de Casanare, si nosotros no aprendemos a producir en línea con la sabana inundable, pues vamos a perjudicar el ecosistema, que es muy vulnerable, además de hacerle un gran daño a nivel nacional y a nivel mundial con los flujos y evitar la inundación. Además, también vamos a afectar el ecosistema en el 85% del departamento, ¿sí? Entonces, los indicadores los hemos venido subiendo, se han hecho pilotos pequeños, pero son muchas las entidades que hoy en día nos están acompañando en la investigación. Y pues aspiramos a por lo menos subir los indicadores a 60, 70%, porque yo les mostraba en el departamento la franja del Piedemonte, tiene unos indicadores diferentes, ¿sí? Digamos, ya ahí se maneja 70, 80% de natalidad, solamente el 2% de mortalidad en jóvenes, intervalos de 510, ¿sí? Pero en la sabana inundable, que es el grueso del departamento, estamos en ese ejercicio. Se han venido haciendo pilotajes y se han venido también consolidando y fortaleciendo todos los acuerdos de las reservas civiles naturales, como una estrategia también para consolidar y fortalecer. Entonces, sí es importante la dialéctica territorial, no solamente como rescate del territorio para las poblaciones, sino como rescate para la competitividad. Bueno, muchísimas gracias, profesora María del Rosario. No sé si existe alguna otra pregunta relacionada con la ponencia que se acabó de realizar. Mientras tanto, el profesor Uriel Rodríguez, quien continúa con la siguiente ponencia, ya tiene derechos para compartir pantalla. Por favor, ¿me confirma? Okay. Bueno, entonces agradecerle mucho, profesora, por la participación, tan importante proyecto. Vamos ahora con la ponencia denominada Estado del Arte de los Planes de Relevo Generacional Rural en Colombia. Está a cargo del profesor Uriel Rodríguez Espinosa, quien realizará a partir de este momento su intervención. Profesor, recordarle que tenemos 15 minutos para realizar la ponencia y tendremos al final 5 minutos de preguntas. Entonces, adelante y muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación.
Quiero en este espacio presentar los adelantos de la investigación en relación con el estado del arte de los planes de relevo generacional rural en Colombia. Yo soy Uriel Rodríguez Espinosa, docente de la CALMA en el CEAD José Acevedo y Gómez de Bogotá. Debo aclarar pues antes que este es un objetivo que hace parte de un trabajo más grande que busca analizar las propuestas de relevo generacional a fin de generar aprendizajes que nos lleven a pensar y a afrontar este fenómeno que cada día se hace más relevante en Colombia. En ese orden de ideas, pues uno de los objetivos es analizar la historia y evolución de los planes de relevo generacional que se han dado en Colombia, para lo cual principalmente y hasta el momento se ha hecho revisión bibliográfica y consultas con entrevistas a profundidad de algunas entidades pues, del sector. Como lo indicaba el señor rector esta mañana en la lección inauguralis de este simposio, efectivamente la urbanización es un fenómeno que cada día toma más relevancia por todo lo que implica y todas las consecuencias que puede generar para los territorios rurales, no solo en Colombia, sino en el mundo entero realmente. De manera que Colombia, cuando se ve desde su historia agraria, rural, pues efectivamente ha vivido unos procesos de urbanización bastante fuertes. De hecho, si comenzamos a verlo desde finales del siglo XVI, cuando se estaba consolidando el proceso de conquista, vemos cómo se dio una concepción por parte de los conquistadores de Colombia como un país frío, como un país no tropical, lo cual pues lo que se buscaba era generar o reconstruir ese paisaje europeo en cuanto las sabanas andinas le permitían cultivar lo que ellos comían en sus espacios, principalmente cereales y ganado vacuno, lo que lleva a hablar entonces de un imperialismo gastronómico y una imposición de la dieta propia de un país que no es tropical, de lo cual hasta ahora nos estamos despertando pues con toda la biodiversidad que nosotros tenemos. Pero a la vez no podemos dejar pasar uno de los momentos coyunturales para la historia de la humanidad, como fue la Revolución Industrial, lo cual generó una nueva dinámica entre campo y ciudad. Pues con la Revolución Industrial las ciudades se hicieron más grandes y las dinámicas campesinas que estaban en las ciudades pues no se fortalecieron, ¿sí? El comercio se elevó y por supuesto esto apalancado por tener otros medios de transporte y invento, entre muchos que se dieron, el invento de la luz a partir del gas, lo cual permitió también abrir las primeras tiendas y que las tiendas tuvieran luz artificial, lo cual permitía tenerlas abiertas por más tiempo. Mientras tanto, Colombia a inicios del siglo XIX mantenía una articulación entre campo-ciudad bastante fuerte, donde los inversionistas del campo eran principalmente extranjeros y grandes apellidos urbanos, ¿sí? Las ciudades eran pequeñas y la plaza era el punto central pues de encuentro, ¿sí? De comadrazgos, pero por supuesto también de provisión de los alimentos, porque como no existían tecnologías para refrigerar, pues había que ir a la plaza casi que todos los días y esto generaba una dinámica donde Colombia pues era mayoritariamente rural, las ciudades muy pequeñas. Luego vienen las guerras de independencia, con lo cual se da un proceso de regreso al campo o de ruralización, principalmente por la pobreza en que quedan las ciudades. Sobre 1850 tenemos el auge cafetero, por supuesto con la inversión de extranjeros y grandes familias urbanas que van hacia las haciendas a invertir en café, y este auge cafetero, a pesar que afinca o fija población en lo rural, también permite que la urbanización pues, se amplíe bastante. Luego tenemos ya en el siglo XX el proceso de industrialización que se inicia en el país, y hay un evento que es coyuntural en la historia de Colombia, como es la cesión o la pérdida de Panamá, porque con la pérdida de Panamá en 1903, pues ingresan al país unos fondos importantes, lo cual va a llevar a la inversión principalmente en la creación del Banco de la República, pero también en la creación del Ministerio de Obras Públicas. Son 25 millones de dólares que entran a fortalecer esa infraestructura del país, infraestructura de industrialización que está soportada principalmente por el campo rural. ¿Por qué? Porque es el que le provee alimentos que requería la ciudad y por supuesto mano de obra que en ese momento no se requería
pues mano de obra calificada, sino era mano de obra que proveía del campo. El auge cafetero, por supuesto, sigue bastante fuerte, el auge de los ingenios azucareros. Por estas fechas se crea el ingenio Manuelita, que ocupaba más o menos 3.000 personas, lo cual hace que, si bien es un proceso agroindustrial, no necesariamente es un proceso pues, de producción campesina. Bien, continuando, en 1951 se da uno de los censos más robustos que hace el país, donde se evidencia que Colombia sigue siendo rural, con un 61% de su población en los espacios rurales. Luego en 1970 se da también el auge bananero y por supuesto de las flores, auge bananero a partir de multinacionales, que en su proceso pues también generan bastante desalojo, gente que va a la ciudad. En 1973 se presenta otro censo que ya nos demuestra cómo la tendencia cambia totalmente y entonces tenemos que el país deja de ser predominantemente rural, con un 64% de su población viviendo en los espacios urbanos. Finalizando el siglo XX, 1989, tenemos la crisis cafetera, lo cual hace que también salga mucha gente y se agudiza el tema del narcotráfico y el conflicto armado. Si bien ya venía, es cuando se agudiza y proyecta un proceso de desplazamiento y de urbanización bastante fuerte hacia la ciudad. En el censo de 2005 vemos que Colombia es predominantemente urbana, con un 76% de su población en las ciudades, y en el censo de 2018, el último, pues efectivamente ratifica esto con un 84.2% de la población en los espacios urbanos y unas dinámicas de urbanización que hacen que escasee la mano de obra en los campos, globalización, imperios alimenticios, como lo diría Van der Ploeg, y un escenario de descampesinización y desactivación campesina. Bien, esto nos lleva o nos demuestra la urgencia de afrontar el fenómeno de relevo generacional, ¿sí? De escaso relevo generacional que se da en el campo colombiano. Tomando cifras de la ONU, vemos que en 1950, 29.6% de la población vivía en las ciudades. A 2019, con una totalidad de 7.700 millones de personas en el mundo, el 55% vive en las ciudades, pero esas cifras tienden a ser más altas en los países que se denominan en desarrollo o con fenómenos de pobreza. Latinoamérica y el Caribe, 81% de las personas viviendo en las ciudades, y Colombia, como lo dije anteriormente en el censo, 84.2%. 7.5 millones de personas que viven en la ruralidad en Colombia, de los cuales 1.7 millones son jóvenes y 40% de estos jóvenes pues está en la pobreza. Lo que nos demuestra que, por supuesto, van a seguir migrando estos jóvenes, ¿sí?, a las ciudades. Y esto principalmente, de acuerdo a varios estudios, demuestra que las razones que llevan a los jóvenes a migrar, a abandonar el campo y no hacer ese relevo en el proceso, pues es la necesidad de un empleo o un empleo bien remunerado, la educación principalmente superior y la realización personal, lo cual ya nos genera un reto porque al hablar de realización personal para los jóvenes, pues se incluyen distintos aspectos, variables y pues campos que hay que averiguar qué es lo que está generando que el joven campesino o el joven rural pues migre principalmente a las ciudades. Bien, haciendo una revisión en tres aspectos fundamentales para revisar, bueno, qué se ha hecho, qué planes de relevo generacional ha habido. Si miramos los planes nacionales de desarrollo entre 1960 y 1990, pues se centró principalmente en reforma agraria. Coincidimos un poco con lo de un expositor de la Universidad Libre de Cali que nos contaba algo similar esta mañana. Reformas agrarias que no se consolidaron. Luego, entre 1990 y 2002, se centra principalmente en la modernización agropecuaria. Y en 2002-2018, pues viene todo el tema de búsqueda de seguridad para el país y, por supuesto, el proceso de paz. Ahora, el Plan Nacional de Desarrollo entre 2018 y 2022 sigue con el proceso tierra, ¿sí?, y actividades no agropecuarias que se les da pues bastante relevancia. Si vemos entre leyes, políticas y programas, vemos que la mayoría de leyes más robustas que ha habido está en relación a la reforma agraria y que no se ha consolidado. Leyes como la 133 de 2007, que busca principalmente la productividad y competitividad, si la vemos por el número de la ley, pues quizás no la recordemos, pero es el programa Agroingreso Seguro, que ya sabemos en qué terminaron los fondos. Claro, no hay que descartar que se han formado y fortalecido instituciones que apoyan estos procesos, como el SENA, con toda la educación rural o capacitación rural que genera, con el Fondo Emprender y otras estrategias.
Y si lo miramos a nivel de gremios, si bien pueden haber más, acá cito los que hemos encontrado que tienen algunos planes de relevo generacional, el caso de Fedegan, con la caja financiera para los jóvenes ganaderos, Fedepanela, que sí en su proceso, en su plan de gestión tiene una política de relevo generacional, la NUC por supuesto, y destacamos la Federación Nacional de Cafeteros, que con sus programas para jóvenes rurales pues han permitido realmente generar aprendizajes muy importantes de cara a enfrentar este fenómeno. Principalmente uno de los proyectos de la Federación Nacional de Cafeteros que se dio en 2007 fue las UCAE, las Unidades Campesinas Empresariales, proyectos modelos innovadores para jóvenes caficultores, inspirados en uno de los mejores experimentos que se ha hecho desde el Comité de Cafeteros Departamental del Valle del Cauca, que se dio en 1997 y estaba relacionado con jóvenes agricultores del Valle del Cauca. Principalmente o básicamente cómo funcionaba el modelo era comprar fincas a productores que ya estaban pues en la tercera edad, que no estaban produciendo, y entregarlas a los jóvenes caficultores, quienes en un proceso de crédito trabajaban durante 12 años y al final pues se asociaban y pues pagaban esta tierra y ya pasaban a ser propietarios. Dificultades, sí, claro, muchas, entre ellas pues las caídas del precio del café, los subsidios no alcanzan porque pues estos son apenas pilotos para una cantidad, o sea, comparado con la cantidad de jóvenes que se requiere. Logros muchos, ¿sí? Y en la actualidad pues lo principal es que se acabaron los fondos, estos pilotos pues ya se cumplieron y ahora estos que eran jóvenes pues necesitan relevo generacional porque pues ya no lo son. En el caso del proyecto grande de las UCAE de la Federación Nacional, el costo de la tierra fue una dificultad. Por ejemplo, en un departamento como Cundinamarca no se llegó a consolidar por el alto costo de la tierra. Y aquí vemos algunos de los objetivos principales que tenía, pues mejorar esa competitividad de la caficultura, generar relevo generacional, facilitar el acceso a la tierra y a capital y convertirlos en pequeños empresarios competitivos. Entre sus impactos, 256 jóvenes, muchos de los cuales hoy ya tienen su familia cafetera y ya son dueños de la tierra, como en el caso de Pinchote en Santander. 1.601 hectáreas, el total del proyecto. Pues bien, si bien se encuentra que desde los entes nacionales el relevo generacional no es un punto central, sí hay que destacar el esfuerzo de las comunidades de base y por supuesto de las cooperativas, de las organizaciones y las pequeñas fundaciones que, como lo hemos denominado, a quienes les toca es que les preocupa, ¿sí? Y han surgido distintas alternativas, muchas que no logramos documentar, pero que documentaremos después, y que realmente es de resaltarlo porque están generando todo un trabajo muy importante a fin de generar relevo generacional en el campo. Está, por ejemplo, la cooperativa Colega en Guatavita, en Cundinamarca, con su programa Coleguitas, que lo que hacía era, cuando el hijo cumple 15 años o la hija, le regalan una vaquilla. A los 16 años, otra vaquilla, a los 17 otra, y así cuando cumplía la mayoría de edad, pues ya tenía un cierto capital, lo cual le inspiraba a quedarse y a generar un proceso allí en su territorio. Lo que ha hecho Agrosolidaria a nivel Colombia, pues realmente es muy importante, y por supuesto, otras cooperativas, otras iniciativas como Planeta Rural, como Jóvenes Rurales, la Red Nacional de Jóvenes Rurales desde la Dorada Caldas, el Sindicato de Trabajadores del Sumapaz, la misma zona de reservas campesinas en todo su proceso. Pero falta realmente ponerlo en la agenda nacional como un fenómeno que es necesario pensar, investigar y, por supuesto, empezar a generar alternativas. Así, entre las principales conclusiones hasta el momento, pues es que la urbanización en Colombia ha sido un proceso constante y apalancado principalmente por el conflicto que hemos vivido en los distintos momentos de nuestra historia. Que la inversión en lo rural pues se da principalmente a partir de inversionistas extranjeros, de inversionistas urbanos, de actividades ilícitas. Realmente hoy es muy difícil que un jornalero o un joven que está en la pequeña finca, que es la mayoría de los colombianos, pues a través de su trabajo logre ahorrar tanto como para comprarse su propia finca, ¿sí? Eso realmente es casi imposible. Y todo esto nos lleva a que el joven todas las veces pues vaya a querer siempre buscar las mejores dinámicas, como es lógico,
y si se dan en la ciudad, allí es donde va a estar. Son temas también de conectividad, por supuesto, y esto nos lleva a que es necesario poner el relevo generacional en la agenda nacional. Los esfuerzos que ha hecho las comunidades de base, organizaciones, cooperativas, realmente son de resaltar, y estamos frente a un reto de entender cuáles son las percepciones y cuáles son las motivaciones que llevan al joven a salir. No es solamente tema de tierra, no es solamente tema de empleo, no es solo tema de educación, sino que realmente es todo un universo que necesitamos empezar pues a abordar. Y lo que también nos demuestran los distintos planes que hasta el momento se han abordado o se han iniciado es que el tema hay que abordarlo integralmente. No es solamente desde una variable, sino que realmente es todo un fenómeno que necesita también temas como la identidad, la confianza de los jóvenes en sí mismos. Esto pasa por un tema también de terminar con ese criterio despectivo sobre los campesinos y, por supuesto, la generación de distintas alternativas para que el campo pues sea atractivo a los jóvenes. Es eso principalmente. Agradezco su atención y si hay alguna pregunta, estoy presto para compartirla. Muchas gracias, profesor Uriel. Entonces, a partir de este momento, damos ese espacio para las preguntas. Quienes deseen, por favor, le escriben en el chat o habilita micrófono para transmitir la inquietud. Buenas tardes, habla la ingeniera María Alejandra. Pues la verdad no tengo preguntas, sí me gustaría es como felicitar al profe Uriel de este proyecto tan bonito, tan maravilloso, de cómo pues se acerca uno a las comunidades rurales y especialmente a los jóvenes, profe. Entonces pues es muy importante también esta población, ya que estos jóvenes son el futuro, o sea, de estos jóvenes nosotros vamos a depender mucho más adelante. Entonces pues la verdad muy bonito y pues quería felicitarlo. Gracias, gracias, profe. Sí, es realmente como las buenas películas, más que un trabajo, también una inspiración. Muchas gracias, ingeniera María Alejandra y profesor Uriel, muy amables por la participación. Igualmente a todos invitarlos a realizar la evaluación del evento. Por aquí tenemos una pregunta de Janet Camargo. ¿Qué variables debería tener en cuenta una política pública que tenga como objetivo el relevo generacional? Sí, mira, muchas gracias por la pregunta. Sin duda que pueden ser muchas y necesitamos realmente trabajos como estos para ir encontrando qué variables se deberían tener en cuenta. Algunos de las iniciativas que se han hecho con redes que ya han hecho algún trabajo pues piloto, lo que demuestran es que no solamente es la variable de tener acceso a la tierra, ¿sí? Como recurso, acceso al capital. Por supuesto que el acceso a la conectividad es prioritario, ¿sí? El acceso a la conectividad es prioritaria, es una variable que se debe tener en cuenta, ¿sí? Por todo lo que esto implica para otros ejercicios como es acceder a la educación, ¿sí? Sea educación superior, sea educación de capacitación, técnica para el trabajo o cualquier otra. Más allá de esto, hay un tema también de percepciones de los jóvenes y allí se pueden abrir todo un ramillete de variables que deberíamos tener en cuenta. Y por eso necesitamos conocer por qué el joven está abandonando, ¿sí? Aparte de estas variables que ya dije, seguramente hay muchas más que las encontraremos hablando con los actores, ¿sí? Hablando con los directamente implicados. Y por supuesto, hay una cuestión también de ingresos, ¿sí? De ingresos. Si realmente vemos cuánto gana un joven en el campo, en ingreso monetario, con lo que gana en la ciudad, es triste decirlo, pero muchas veces es preferible que esté en la ciudad, ¿sí? Así sea trabajando en la informalidad y no en el campo, porque aún así gana mejor. Entonces esto hay que medirlo en ese orden también. Todo esto para decir que los ingresos monetarios es una de las variables que hay que elevar en el campo, ¿sí? Para que pues entre también a toda esta dinámica de mejores calidad de vida y el joven pues le hagamos atractivo y que el campo realmente sea una alternativa para ellos.
Muchas gracias, profesor Uriel, por las respuestas. Entonces, no siendo más, recordarles a ustedes en realizar la evaluación del evento, agradecer la participación en esta sala. El día de hoy teníamos programadas 2 ponencias para esta sala. Los invitamos a continuar participando del Simposio Internacional y 4º Simposio Nacional de Desarrollo Rural, Agroecología y Sostenibilidad, Territorios para el Buen Vivir. Muchísimas gracias a todos. Buena tarde. Gracias.